cómo es o de qué se trata. En primer lugar, las fechas que ustedes tanto preguntaban, estaban ansiosos. Ayer puede que le hayan comentado los profesores, hoy les volvemos a recordar. Se han fijado 3 fechas. La más importante para ustedes, la fecha del parcial, va a ser el jueves 11 de marzo, o sea, dentro de un mes. El recuperatorio está previsto para el jueves 18 de marzo, o sea, el jueves siguiente. Esa semana del jueves 18 es cuando terminan las clases, así que vamos a tomar examen así en la etapa final del del segundo cuatrimestre 2020, dictado en el primer semestre 2021. Y hay una tercera fecha que dice entrega trabajo integrador viernes 5 de marzo, o sea, una semana anterior a la fecha del examen parcial. Esta fecha de entrega del trabajo integrador consiste en un trabajo que ya le vamos a subir en la plataforma en estos días. ¿De qué se trata? O sea, las consignas en un formato, digamos, formal ya para que ustedes lo puedan ver. Por lo pronto le vamos adelantando un poco de qué se trata. Va a ser un trabajo integrador. ¿Integrador de qué? De todas las técnicas o métodos que estamos viendo en la materia. Simulación va a ser, es el penúltimo tema, el último va a ser multicriterio. Ayer vieron la teoría con el profesor. Y luego, bueno, tenemos ya todo este tiempo hasta finalización del cuatrimestre para trabajar en el desarrollo de este trabajo. Este trabajo va a requerir de parte de ustedes la aplicación de esa práctica trabajando o consultando datos en un sitio web, o sea, en internet. Ustedes son chicos que nacieron ya con una computadora, es más, con un smartphone bajo el brazo, tienen amplias competencias y habilidades para poder navegar en el océano de datos que es Internet. Tienen que fusionar lo que es ese manejo de Internet con las técnicas que estamos viendo en la materia. Ustedes como futuros licenciados en administración tenemos que tener esa visión amplia, no acotada, que sería 1 más 1, 2 y ahí nomás me quedo, sino que siempre buscando una amplitud de criterio porque vamos a administrar empresas, gestionar empresas. Entonces, en el mundo laboral, empresarial, hay distintos matices. Uno en la universidad se forma donde hay blanco o negro. En la vida empresarial hay un montón de grises. Entonces, queda ya en nuestra habilidad poder adoptar y adecuar todo el conocimiento que vamos adquiriendo en la carrera para aplicarlo en la profesión. Ya sea un ámbito privado, un ámbito público, un ámbito independiente, si es que vamos a trabajar en forma independiente. Cualquiera de las vías de trabajo que desarrollemos, siempre va a estar esa amplitud, esa variedad, esa varias tonalidades de grises, donde quizás lo que uno aprendió en una materia tiene que tener cierta adaptación. Permanentemente todo va a estar cambiando. Nosotros tenemos que adaptarnos a esa situación, a ese contexto, ensamblarnos con otras profesiones diversas, puntualmente lo que es el ámbito informático, el ámbito legal o de los abogados, el ámbito de los contadores, también el de los economistas, o sea, una amplitud de profesiones, de áreas, de disciplinas, en la cual seguramente vamos a tener cruces, o sea, intercambio, interacción, y que siempre hay que buscar la creación de valor agregado en donde estemos actuando. Entonces, este trabajo integrado lo que busca es, con todas estas técnicas que estamos viendo en la materia, poder aplicarlas en un caso
en un caso práctico, del cual ustedes van a hacer la propuesta en base a datos que están en el sitio web que le vamos a informar en las consignas del trabajo. Tienen que elaborar, bueno, buscar esa información, procesarla, analizarla, darle forma de un caso. Ustedes tienen la libertad de ver qué caso les interesa en función de esos datos que van a ver en el sitio que es datos.gov.ar, y que según el problema que a ustedes se les ocurra diseñar, plantear una propuesta de solución a través de la aplicación de alguna de las técnicas. Las técnicas que van a tener que aplicar van a ser 3. La primera, simulación como punto común, porque fíjense acá en la unidad, dice en el punto 3, aplicación de la simulación en el modelado de líneas de espera, control de stock, análisis financiero y de riesgo. Esto es enunciativo, o sea, simulación como técnica que nos permite modelar distintos datos, distintas situaciones, puede combinarse no solamente con estas técnicas que se mencionan, sino con muchas otras, y que queda en la habilidad nuestra para poder ensamblarlas. Entonces, la primera técnica a utilizar es simulación, y las otras dos ya queda a criterio de ustedes, a la libertad de ustedes, cuáles quieren combinar para poder armar ese caso, ese problema, caso de estudio a resolver, elaborar, analizar los datos y aplicar la técnica o los métodos que han elegido, llegar a una conclusión y plasmar en esas conclusiones cuál es la solución a la que arriben, siempre fundamentando, siendo también concisos, claros. Ojo con el plagio, porque si se detectan, no van a ser tenidos en cuenta. No es copiar y pegar, o sea, sé que no vamos a inventar algo nuevo, algo que no está, sino que la idea es que ustedes puedan demostrar que han asimilado la utilidad de todas estas herramientas para poder identificar un caso, un problema a resolver aplicando la técnica y a qué conclusión pueden llegar. No es complicado, simplemente es buscar datos en este sitio que le vamos a decir, en la consigna del trabajo, ver qué tema, cómo pueden dar forma a un problema, elaborar el problema, plantear el problema, luego aplicar la técnica, fundamentando con la teoría por qué aplican esa técnica a ese problema, llegar a una solución, y esa solución o soluciones alternativas, puede ser más de una, plasmarla como conclusión de ese trabajo al que lleguen luego de todos estos pasos previos que les estamos comentando. El plagio, yo espero que no haya, o sea, es fácil darse cuenta. Por ejemplo, tengan esto, le estoy dando como un tips. Una vez me pasó en un profesorado, o sea, en el profesorado que tiene la facultad, mejor dicho, donde estudiamos lo de ciencia económica, lo de ciencia jurídica, o sea, los abogados, escribanos, y la de económica, contadores, economistas, actuarios, estadísticos, administradores. Una consigna, un trabajo que tuvimos era hacer un ensayo. Y bueno, una de las ramas profesionales que hicieron un copy-paste, y cómo se identificó, se detectó ese plagio de alguna manera. No llevaron ciertas palabras al lenguaje nuestro. La palabra era fichero, o sea, nosotros base de datos llamamos base de datos, y los sitios españoles le llaman fichero a la base de datos. Entonces no habían hecho la conversión. Bueno, si estás tomando información de un sitio web español que a la base de datos le llama fichero, bueno, traducir, o sea, poner base de datos, porque vos como argentino que estás desarrollando ese ensayo, bueno, dale tu impronta de que has analizado, procesado, interpretado esa información. Ese es el punto que queremos,
que no sea copiar y pegar, sino que ustedes hayan podido asimilar esos conceptos para que mínimo les quede los conceptos básicos para futuro, el día de mañana, recordar, yo vi línea de espera, vi control de stock, vi programación lineal en alguna materia en la carrera, bueno, me va a servir para tal situación que tenga. Entonces voy, busco libro o alguna investigación en la web para poder refrescar ese conocimiento, porque paso del tiempo, bueno, uno se olvida más y va haciendo distintos estudios y también el trabajo se va sumando distintos hechos, informaciones que llega un momento en que uno no se llega a acordar de todo. Entonces, tenerlo como una referencia para el día de mañana, me acuerdo esta técnica, la vi, me puede servir, bueno, voy a investigar, ampliar, refrescar la memoria y aplicarla para la situación particular en la que nos encontremos. Entonces, simulación, que acá en este punto 3 busca o muestra la integración con otras técnicas. Sobre este punto, bueno, el trabajo pide la primera técnica, simulación, y las otras dos, cualquiera de las otras unidades o trabajos prácticos que estamos viendo. Entonces, bueno, con este tema de las fechas, tenemos 5 de marzo, la última fecha para entregar el trabajo. La entrega consiste en subirlo en la plataforma Moodle. También el enunciado del trabajo le vas a indicar cómo nombrar el archivo, qué características, el documento de Word que va a contener el informe, y el Excel que va a tener los datos que ustedes van a trabajar y procesar para poder plantear ese caso y resolverlo. Todo eso tienen que, o sea, mínimamente un Word y un Excel, subirlo a la plataforma como evidencia de este trabajo integrador. El Word va a tener ciertas características de ensayo. El tema ensayo también, por otro lado, lo utilizamos en este caso, para este trabajo, porque a lo largo de la carrera sabemos que no tienen una continuidad o varias situaciones en las cuales puedan hacer ensayos. Creo que llegan a hacer ensayos cuando hacen la práctica profesional, el seminario de práctica profesional, y puede que una u otra materia, pero no es mucho. Entonces, este trabajo también busca que tengan ese training en el armado de los ensayos, que es mostrar la habilidad para expresar en texto, en una redacción, en un Word, un trabajo donde voy a plantear un problema, voy a aplicar técnicas, voy a fundamentar las técnicas que voy a utilizar para ese caso, voy a obtener un resultado y sobre esos resultados brindar una recomendación a ese problema para que esa empresa, ese empresario o ese decisor tenga todas las herramientas lo mejor posible para poder decidir de la mejor manera. Las fechas de parciales, recuerden, 11 de marzo, jueves 11 de marzo 2021, y el recuperatorio el jueves siguiente, el 18 de marzo 2021. Ahora vamos a iniciar lo que es simulación. Lo del trabajo van a tener acompañamiento nuestro, como la teoría ya terminaron, bueno, las clases siguientes hasta el momento de entregar el trabajo y también durante la semana de exámenes van a tener nuestro acompañamiento para orientarlos en cómo realizar el trabajo si es que la consigna, digamos, tienen algo que no les quede muy claro o tengan alguna duda. Bien, entonces voy a ver un poco el chat, a ver. El trabajo es para regular, el trabajo integrador es para todos los que regularizan y promocionan. ¿Por qué? Porque este trabajo a lo que apunta, como les venía mostrando en esta unidad 9, el punto 3, que apunta a la integración de las distintas técnicas o métodos, tiene una aplicación práctica. Entonces,
vendría a ser la parte práctica del examen parcial, la realización de este trabajo integrador. Así que el trabajo aplica tanto para los que promocionan como para los que regularizan. Y el plazo, bueno, hoy es 10, van a tener 1, 2, 3 semanas para, contando la semana que viene, por más que, bueno, hay un feriado de carnaval, pero igualmente lo pueden utilizar. Carnaval no creo que, no hay carnaval, así que no van a estar yendo a Tilcara, nada. Pueden trabajar el 15 y el 16 también en este trabajo, y bueno, serían en total 3 semanas hasta el 5 de marzo. Bueno, hay una Entonces, si pregunta en el chat que sí. dice, ¿es fecha de final la semana que viene? Si bien sí se vienen los finales, igualmente las clases no se suspenden y siguen, ¿no? Así que no es como detonante y como bien lo planteó la profe, tienen 3 semanas para trabajar el trabajo integrador, ¿sí? Después Sí, dice, si el trabajo va con sí, nota, sí va con nota el trabajo, porque obviamente es la nota que para los que promocionen va adosada con el examen teórico que se tiene que tomar. y para lo que, o sea, forma parte de la nota del examen, tanto para el que promociona como para el que regulariza. Así que, y la semana, después del carnaval tenemos la semana de exámenes, pero como dijo Natalia, es un examen especial donde lo especial que es, se toma el examen y se dicta clase. Eso, bueno, lamentablemente es a raíz de la forma en que se está dictando el periodo 2020. Luego tienen durante la última semana de marzo, si mal no recuerdo, los exámenes, otra semana de exámenes, pero ya sin clases. Así que lo que tengan previsto rendir esta semana del 22 de febrero, bueno, tendrán que administrar sus tiempos y, bueno, tratar de elaborar este trabajo y, bueno, realizar sus otras actividades, entre ellas las de rendir exámenes finales. Profe, Sí. le quería ¿Alguien habló? preguntar, sí, ¿el examen parcial del Sí, jueves 11 es solamente teórico, entonces? claro, sería teórico, y ojo que le vamos a estar incorporando preguntas sobre el trabajo para poder tener una validación de que lo han hecho ustedes al trabajo. Bien, Esto profe. para evitar las picardías estas de que uno hace el examen o el trabajo y reparte el archivo al resto, y el resto cambia el nombre y nada más. Así que lo del 11 de marzo va a ser más que nada teórico, y la práctica va a estar referida a lo que tenga, o el contenido del trabajo que hayan presentado el 5 de marzo. Bien, profe, gracias. Bueno, no sé si hay otro comentario, Natalia, en el chat así. No, ya no hay ¿No? ninguna duda, no. Igualmente vamos a estar acompañándolo en estos días, no es que mañana terminamos multicriterio y no nos vemos más hasta el 11 de marzo, no, vamos a estar en contacto con ustedes para acompañarlos. Bueno, la unidad de simulación tiene trabajo práctico número 7. Para empezar, vamos a ver un caso que está en la web. Si ustedes buscan el caso, lo van a ver, está en YouTube como texto, o sea, tiene distintas formas de disponibilidad. Lo que hace mostrar la simulación de Monte Carlo, que nosotros acá lo vemos sin grandes complicaciones, lo que hace la parte estadística, porque la simulación de Monte Carlo como concepto, bueno, lo que estamos viendo acá es que se trata de una técnica de simulación que lo que intenta es tratar de aproximar un modelo real en base a un modelo miniatura, que es Monte Carlo,
para tratar de predecir o analizar cómo se van a dar las situaciones que estemos analizando, que nos interese analizar. La característica que tiene que trabaja con números aleatorios, o sea, genera variables aleatorias. Otra característica es la iteración, o sea, no la con dobles C, sino iteración, de iterar, es decir, hacer varios ensayos, varias pruebas, simular, o sea, tener varias simulaciones donde la mayor cantidad que se realicen de simulaciones nos va a llevar a un resultado con tendencia, y en base a esa tendencia podemos decir, bueno, esta variable que estamos analizando va a tener este curso, y podemos tomar una decisión sobre ese curso de acción aproximado que nos puede dar esta simulación de Monte Carlo. Recuerden, o sea, si modelos complejos, trata Monte Carlo de hacerlo lo más sencillo. Obviamente no es lo mismo que analizar toda digamos, el modelo en vivo y en directo, pero a la hora de tomar decisiones en un ámbito empresarial, bueno, estas técnicas, como todas las otras que estamos estudiando, sirven, dan un gran apoyo desde lo objetivo, desde lo científico, para respaldar las decisiones empresariales. El simulación de Monte Carlo también es un tema que está muy vinculado con la administración del riesgo, porque tratamos de tomar decisiones de algo que no conocemos, por ejemplo, el clásico lanzamiento de un producto nuevo que no sabemos si va a funcionar o no. Entonces, existen distintas herramientas, entonces acá se suma lo que es la gestión de riesgo o la administración de riesgo, que creo que cuando vimos riesgo, algo les había comentado de los pasos o los procesos que involucra administrar riesgo, que eran estos, los más conocidos. Pueden haber más aperturas, pero los más comunes son identificar riesgo, medirlo, mitigar el riesgo, monitorear el riesgo. Este proceso de IM por las primeras letras, o metodología IM, cruza mucho con lo que es la simulación de Monte Carlo, para tratar de darle certeza a esa incertidumbre o a esa condición de riesgo que tenemos que considerar para tomar decisiones. Como caso, así rapidito, y aprovechando algo que sucedió esta semana, o sea, hoy es miércoles, esto sucedió ayer, anteayer y antes de ayer, o sea, en menos de 72 horas, un caso de riesgo de mercado, Tesla y Bitcoin. Tesla, si lo conocen o no, es la empresa que desarrolla los autos eléctricos. Es la empresa innovadora de autos que viene a romper el paradigma de los autos tradicionales que conocemos. Y bueno, esta empresa es del señor Elon Musk, que es la persona más rica del mundo en este momento, según la revista Forbes. ¿Qué pasó con esta empresa? Hizo algo con Bitcoin. ¿Bitcoin qué es? Si lo conocen o no, bueno, Bitcoin es una criptomoneda que también está siendo muy protagonista, sobre todo desde que inició la pandemia, en cuanto a su valor de mercado, a su cotización. Por la pandemia, bueno, el impacto que tuvo esta criptomoneda es tener mucha demanda. A raíz, si entramos a analizar las condiciones del contexto, en ese riesgo del contexto, juega la pandemia, la cuarentena, la mega emisión que están haciendo los distintos países del mundo, la crisis económica, etcétera, etcétera. Y esta empresa, si bien también se ve afectada por toda esta situación que estamos viviendo, tiene la característica de estar siempre como el salmón yendo contra la corriente, innovando y teniendo, por ejemplo, hoy no, pero sí durante un buen tiempo un valor de capitalización altísimo, siendo que es una empresa de las tecnológicas nuevas. Entonces, bueno, ¿qué pasó con Tesla y Bitcoin? El caso es riesgo de mercado. ¿Riesgo de mercado qué es? Bueno, se dice que como riesgo de mercado es la probabilidad de
tener pérdidas por variación en el valor de un activo a raíz de variaciones en su precio de mercado. Entonces, acá a lo que apuntaríamos sería Bitcoin como activo y su cotización. En la siguiente diapositiva lo que estamos viendo es una gráfica, resumen del precio del Bitcoin. Lo que tenemos en el eje de las X sería el tiempo. La tenemos 8 de febrero, 9 de febrero, 10 de febrero. Hoy es 10 de febrero. En las coordenadas, la cotización del Bitcoin en dólares. Acá tenemos en el menor valor $36.000, máximo acá arriba están viendo $46.000. Y esta línea de velas es la variación que ha tenido la cotización de Bitcoin en este tiempo, desde el 7 de febrero hasta ahora, porque la foto esta es de hace un par de horas. Tenemos, bueno, esto, $45.000, así redondeando, está en este momento la cotización del Bitcoin. ¿Y qué pasó? Nos tenemos que situar el 8 de febrero, o sea, en esta zona. Al inicio de la jornada del 8 de febrero, es decir, antes de ayer, el precio de este activo digital era de $38.000. 8 de febrero, si miramos, $38.000 era su cotización. Luego, al mediodía, surgió la noticia, o se viralizó, que la empresa Tesla había comprado $1.500 millones en Bitcoin. Eso impactó en el precio, lo llevó a $44.000. Fíjense acá, cerca del mediodía, la cotización se fue a $44.000. Y ayer alcanzó otro máximo, $48.000, 9 de febrero, $48.000. Bueno, ya hoy 45.000 promedio está cotizando en este momento. ¿A qué voy con esto de este caso de riesgo de mercado de Bitcoin? ¿Qué tiene que ver con simulación? Si bien se trata de un activo bastante volátil, está madurando, y si nosotros nos involucramos, ya sea como inversores o como emprendedores en algún tipo de proyecto que involucre a Bitcoin, tenemos esta situación. En menos de 24 horas, del 8 de febrero al 9 de febrero, hubo una variación de $10.000, o sea, un 26% de variación. Esa volatilidad, esos cambios de valores, generó, bueno, el riesgo de mercado que Bitcoin, acá, bueno, en vez de pérdida, bueno, tuvimos algo positivo, la cotización del Bitcoin subió, pero si hubiéramos tenido que decidir alguna cuestión donde se podía prever alguna baja, porque fíjense, antes de que aparezca el señor Musk con su compra millonaria para Tesla, la cotización era más o menos estable en 38.000, se mantenía en esos niveles. Entonces acá estábamos por decidir algo con valores, mira, está en $38.000, no varía mucho. Podríamos haber tomado alguna decisión que, situándonos al 9 de febrero o a finales del 8 de febrero, teníamos una cotización de más de $40.000. Entonces eso puede haber afectado a alguna cuestión que nosotros hubiéramos estado manejando, si es que, o gestionando, si es que estábamos involucrados en algún punto con Bitcoin. Es decir, los sucesos, los hechos ocurren. Quizás esta decisión de comprar no fue de la noche a la mañana, o sea, hoy me acosté el 8 de febrero con 38.000, o el 7 de febrero, y el 8 de febrero al mediodía ya estaba en 44.000. ¿Qué pasó? Pasó esto, Tesla compró 1,5 millones de Bitcoin. Esa noticia o ese suceso tendría que haber estado por ahí circulando el rumor, entonces ahí hubiéramos estado con una
conocimiento previo de hechos que podían darse o no. En este caso, la compra se concretó, pero previo habían indicios de que este señor quería o estaba coqueteando de alguna manera con Bitcoin. Y este tipo de hechos, porque si nosotros hubiéramos comprado Bitcoin, no hubiéramos movido esto, esta aguja se hubiera quedado, no hubiera variado nada, o sea, pero este tipo de comprador o inversor son hechos que impactan a gran escala a nivel mundial. De hecho, esto no se compra en Argentina, y sin embargo, acá en Argentina esa cotización es la que existe, o sea, pasó ese día y a hoy está en estos valores de $45.000. En pesos son 7 millones de pesos argentinos y moneda. Entonces, todos esos hechos, situaciones que uno tiene que conocer si es que va a tomar decisiones, ya sea en una empresa, como emprendimiento, o si estamos en una cuestión de empresa pública, en una organización pública, con fines de lucro, sin fines de lucro, todas estas situaciones se deben conocer y aplicar, si se puede o si el caso lo requiere, algunas de las técnicas de método que estamos estudiando. En este caso, la simulación para riesgo de mercado sería aplicar estos números, estas técnicas para poder analizar precios, valores de activos y en función de ello tomar decisiones. Así que, y otra noticia que vino con esta compra es que esta empresa prevé aceptar Bitcoin como medio de pago para la venta de sus autos eléctricos. Entonces, fíjense ahí, la apertura de un medio, la incorporación de un medio de pago para la venta de un auto eléctrico por parte de Tesla, puede que nosotros en el negocio que nos encontremos sea una información que nos sume o quizá una información que nos reste. Y son factores o hechos que hay que tenerlo en cuenta y tratar de cuantificarlos en su impacto. Así que, bueno, este es un caso que es reciente, ¿cierto? Pasó el lunes y aún a hoy también el otro rumor después de Tesla que surgió es que probablemente Apple, la empresa Apple también se sume al mercado o al ecosistema de Bitcoin, y bueno, eso va mostrando un cambio de paradigma del mundo tradicional, donde nosotros estamos estudiando métodos cuantitativos para una empresa tradicional, pero que el día de mañana ustedes, cuando ya estén recibidos, esto va a estar mucho más avanzado. Quizás esto ya es prehistoria cuando ustedes lo vean. Tesla compró 1,5 billones de Bitcoin. Bueno, ya capaz que cuando ustedes estén trabajando profesionalmente, o sea, ya recibido, sea moneda común el Bitcoin. O no, no sabemos. Pero son formas de negocio, formas de gestionar que se están dando, son cambios que se están dando, cambios de paradigma. Personalmente es un cambio de paradigma, yo que vengo de una formación de hace 2 décadas atrás, estudié administración en la UNSA 2 décadas atrás, ustedes están estudiando ahora, todo va cambiando, todo va evolucionando. Y bueno, estas técnicas son muy útiles para tratar de quitarle ese riesgo, esa incertidumbre a la decisión que se tenga que tomar. Bueno, ahora vamos, visto el caso del riesgo de mercado, al caso del vendedor de periódico. Este caso, como les decía, si ustedes lo buscan por el doctor Google, está, lo pueden ver en video, que les puede quizás explicar mejor que yo, pero acá, bueno, me pareció interesante como para que puedan ver lo que es la modelización, que es un tema que van a necesitar, o sea, hace la unidad 9, y también lo van a necesitar para el desarrollo del trabajo integrador. Caso del vendedor de periódico. Acá tenemos el enunciado, dice: un distribuidor de periódicos compra cada mañana una cantidad fija de periódicos Q a 700 pesos cada unidad para su posterior venta a 1.400. Los periódicos que no son vendidos el mismo día se venden para reciclaje a 50 pesos cada uno.
De acuerdo con los registros históricos del vendedor de periódicos, la demanda diaria de periódico está dada por la siguiente tabla de probabilidades. Y acá tenemos una tabla donde en esta primera columna vemos la demanda de periódicos por día, y en la segunda columna la probabilidad de ocurrencia, o sea, de que me demanden 10 periódicos, hay un 8%, 25 periódicos en un día, un 10%, y así. O sea, probabilidad de ocurrencia de que haya esta demanda diaria de periódicos. La pregunta es, ¿qué cantidad de periódicos debe comprar el vendedor diariamente para obtener una buena utilidad promedio en el año? Bueno, así está el caso planteado. Nosotros lo que tenemos que hacer es, si vamos a aplicar simulación con la técnica de Monte Carlo, tenemos que, a través de la interpretación de esta redacción, darle forma al modelo. El modelo lo vamos a hacer en una planilla de cálculo. Para ello, sobre ese enunciado, vamos a identificar qué variables se encuentran definidas, qué datos para poder armar esa planilla o ese modelo. El enunciado dice que hay una compra diaria de una cantidad Q que no sabemos, que es lo que hay que averiguar. Tiene un precio de compra de 700 pesos, esos periódicos se venden, o sea que hay un precio de venta de 1.400 cada periódico. Tenemos otro dato acá en el segundo párrafo, de que en caso que no se vendan los periódicos ese día, se venden como descarte o para reciclaje, o recuperar algo de lo que se invirtió en la compra. Entonces no lo vendo a 1.400, recupero 50 pesos por cada diario no vendido. Esto es como la panadería que hace la producción de pan para la venta del día, y al final del día lo que no se vendió, bueno, hay en la tele vi el otro día que en Buenos Aires, una panadería que entrega su resto no vendido del día a la gente que va a hacer cola para recibir ese pan no vendido. Bueno, eso a raíz de nuestra situación económica, pero bueno, acá el periódico no vendido tiene su venta para recuperar por lo menos 50 pesos de cada uno. De acuerdo con los registros históricos del vendedor de periódico, la demanda diaria de periódico está dada por la siguiente tabla. Tenemos la probabilidad de demanda de estos periódicos en forma diaria, bueno, ya lo habíamos visto. Está clarito, no hay mucho más para analizar. Y la consigna es qué cantidad de periódicos le recomendamos a este vendedor que compre diariamente para tener una buena utilidad promedio en el año. Fíjense que dice una buena utilidad. Podríamos decir, si era programación lineal, hubiéramos puesto que maximice la utilidad. Como es una situación de incertidumbre, de riesgo, busquemos lo aproximado, o sea, una buena utilidad promedio en el año, cuántos periódicos tendríamos que comprar o decirle al vendedor que compre para poder lograr este objetivo de una buena utilidad promedio anual. Bueno, ese análisis del enunciado lo plasmamos al formato de diagrama de flujo que está en el libro de Anderson. El esquema sería así. Tenemos parámetros del modelo, o sea, valores conocidos que se mantienen constantes durante el desarrollo del caso, que sería el precio de compra, el precio de venta, el precio de recupero. Lo que tenemos asociado con probabilidad de ocurrencia es la demanda diaria, entonces generamos a través de los valores aleatorios la demanda diaria de un año, porque pide una utilidad anual. Y luego de generar en forma aleatoria con probabilidades la demanda diaria en un año,
calcular un resultado, una salida, que cuál sería la cantidad de diarios a comprar que genere esa utilidad promedio anual buena. Y se genera una siguiente simulación según este esquema de flujo. Esa simulación sería el ensayo, la iteración, la repetición de la prueba hasta llegar a una tendencia y poder sobre esa tendencia sugerir la decisión. Bueno, luego de haber visto, haber interpretado, haber armado el diagrama de flujo, vamos a volcarlo a una planilla de cálculo en Excel. Para ello, bueno, las tablas que se identifican serían, primero la que tenemos en el enunciado, la de demanda según, para el enunciado, la probabilidad de demanda diaria. Luego tenemos que elaborar la probabilidad acumulada de esta demanda. Tenemos los valores de una tabla de valores de compra-venta, otra tabla de los valores o variables a decidir, que es Q, la cantidad a comprar, y qué utilidad promedio nos permite esa cantidad Q. En el año, todo esto, o sea, utilidad promedio en el año, bueno, Q es la compra diaria, y la demanda es la demanda diaria. Y una quinta tabla que es la que trata la simulación propiamente dicha, que va a tener los siguientes datos. Estos datos o estos campos surgen de lo que habíamos hecho anteriormente, analizar el enunciado, identificar qué variables podemos armar, qué tablas ir dando forma, y a qué tenemos que llegar, o sea, cuál es el objetivo del problema. Entonces, teniendo eso identificado, habiendo tomado o armado este diagrama de flujo para tener una mejor orientación, la tabla de simulación sugerida es que tenga estos campos o columnas: el día, el número aleatorio, la demanda, la cantidad comprada, la cantidad de periódicos vendidos, la de periódicos no vendidos, el costo total de la compra, el ingreso por ventas regulares, el ingreso por recupero. O sea, el ingreso por ventas regulares sería lo que vendamos a 1.400, o sea, el periódico para el cual, digamos, se lo compra, hacer negocio con la venta del periódico a 1.400. Si al final de la jornada no se pudo vender toda la compra de periódico, lo que quede, bueno, venderlo como descarte o como recupero, bueno, a 50 pesos cada uno. Y la última columna, la utilidad del día, es decir, cómo juega el ingreso de la venta regular del periódico, el costo de la compra y el ingreso por el recupero si es que quedó un remanente sin vender. Entonces, en la planilla, esta es una diapositiva, ya enseguida vamos a la planilla, vamos a poner la tabla del enunciado, de distribución de la demanda. Luego vamos a hacer la probabilidad acumulada a través de la definición de límite inferior y superior en función de esta demanda diaria, que es la del enunciado. La tabla de valores de la compra-venta, que estos son datos que nos da el enunciado: el precio de compra 700, el precio de venta normal o regular 1.400 y el precio de recupero por la unidad no vendida 50 pesos. Y las variables a decidir, la cantidad de compra y la utilidad promedio. La tabla de simulación es esta que tenía varias columnas: el día, el aleatorio, la demanda, acá ya con datos visibles. Esta tabla de simulación va a tener hasta la fila que me indique el día 365, porque tenemos que cubrir un año, o sea, el año expresado en días. Entonces, esa tabla de simulación va a tener 365 filas, representando cada fila un día. Luego tenemos una tabla resumen de las cantidades a comprar con los resultados de 4 corridas o 4 simulaciones o 4 ensayos de esta tabla de simulación grande que estuvimos viendo. Esa cantidad de compra de periódico diario
las 4 corridas con sus valores correspondientes, y una última columna que muestra la utilidad promedio de esa cantidad Q que se sugiere, por ejemplo, 15, el promedio 9.912 sobre estas 4 corridas. Acá es donde les decía estas iteraciones o estas corridas o ensayos, acá son 4. Pueden ser más según la necesidad que uno tenga, según el caso que esté analizando. Este promedio toma un promedio o muestra un promedio de estas corridas. O sea, 9.912 para 15 periódicos que se compren por día, es el resultado de promediar 10.021 más 9.849 más 9.849 más 9.926. O sea, estos 4 valores de las 4 corridas para 15 compras diarias de periódico, la utilidad promedio es 9.912. Esta utilidad promedio sería un valor estimado. Estos valores resultan de aplicar esta aleatoriedad de la probabilidad de ocurrencia o de demanda diaria de periódicos. Esta misma tabla le hacemos un gráfico. El gráfico resultante es este. En el eje de las X la cantidad de compras y en el eje de las Y la utilidad promedio. Es decir, en este cuadro resumen, la primera columna la colocamos en la X y la utilidad promedio lo colocamos en el eje de las Y. Fíjense que antes de ver más el gráfico, de las distintas cantidades, para 15 la utilidad promedio para 4 corridas de 9.912. Comprar 25 periódicos por día, el promedio de las 4 corridas me da 15.793. O sea, me conviene comprar no 15 sino 25, pero si veo 35, el promedio de las 4 corridas me da 20.422. Compremos 35. Pero probemos 45. 45, bueno, el promedio me da 23.755. Va mejor, va subiendo. Para 55 periódicos, el promedio 26.593. Va subiendo. Para 60 periódicos, el promedio de las 4 corridas me da 26.951, con 13 centavos. Sigue subiendo. Para 65, el promedio 25.345. Acá, en vez de seguir subiendo, empezó a bajar. Para 70, me da 25.279. O sea, bajó en relación a comprar 65. Y si hacemos la prueba de 75, me da un promedio de 22.445. Entonces, tenemos que a medida que aumentamos la cantidad de compra, la utilidad sube, pero llega un punto en que empieza a descender. O sea, sube hasta lo que es 60 unidades, luego de 60 empieza a bajar. Esto gráficamente es más legible. Fíjense, tenemos en la X las cantidades diarias de compra de periódico y en las coordenadas la utilidad promedio de las 4 corridas. Y acá tenemos los puntos en las coordenadas y que la cúspide o el mayor valor se da en este valor de Q60. Q60, la utilidad promedio de las 4 corridas, bueno, más o menos son las 26.951 que habíamos visto en la tabla. Entonces, de hacer esta simulación varias veces, podemos ver una tendencia o llegar a una conclusión de que el vendedor debería comprar diariamente 60 periódicos para obtener una utilidad promedio anual de 26.951. Entonces, fíjense, para recapitular, el armado de la tabla nos lleva a un cuadro resumen para ver un promedio o una tendencia y en función de eso sugerir, bueno, cuál sería la mejor decisión. En este caso, qué cantidad de periódicos comprar para obtener una utilidad promedio anual buena. En este caso, podemos decir que esa buena utilidad promedio
nos está representando en el modelo que estamos trabajando la mayor utilidad. Ahora vamos a ir a la planilla para que veamos el ejemplo de las tablas en Excel. Ustedes en el trabajo integrador van a tener que utilizar Excel. El modelo de las tablas que ustedes van a utilizar va a depender del caso que ustedes armen. O sea, este es un caso puntual del vendedor de periódicos. Tenemos la distribución de la demanda, que esto es copiar y pegar del enunciado. Esta tabla de la probabilidad acumulada les decía que toma la demanda diaria y le definimos los límites, los intervalos con un límite inferior y un límite superior, tomando en cuenta la probabilidad de cada demanda diaria. En este caso, para 10 unidades, el límite inferior es 0. El límite superior va a ser el límite inferior más la probabilidad de que me demanden 10 periódicos, o sea, en fórmulas sería, en este caso de la planilla, E4, que es donde está 0, más P4, que es donde está la probabilidad de que se demanden 10 periódicos. Esto, fíjense, también requiere, ustedes ya aprobaron o tienen que tener conocimientos mínimos de Excel en el manejo de fórmulas, funciones, para poder tener mayor provecho de la herramienta. Se entiende que ya cursaron seminario de informática, ahí es donde se ve el uso de la planilla de Excel. Les va a servir, digamos, les va a aportar más, pero si no hicieron seminario de informática o no la cursaron, tienen que tener el manejo de Excel en sus herramientas mínimas útiles para aplicar los métodos de la materia. En la siguiente, para 25 periódicos que me demanden en un día, ¿qué voy a hacer? El límite inferior va a ser el límite superior anterior, o sea, en este caso F4, que es donde está el límite superior del valor anterior. Y el límite superior de estos 25 van a ser el límite inferior más la probabilidad de 25 diarios. Entonces, eso me va a dar 0,18. Estas dos fórmulas las copiamos al resto de esta tabla y me va a dar los límites de probabilidades acumuladas de la demanda diaria de periódico. El último valor superior tiene que darnos 1, porque la probabilidad varía entre 0 y 1. Luego la tabla de valores de compra-venta, donde tenemos precio de la compra por unidad, era 700, el de la venta regular era 1400, el de recupero por unidad no vendida 50 pesos. Las variables de decisión, acá tenemos un mensaje de error, pero ¿por qué no tenemos valores cargados en la tabla de simulación? La utilidad promedio es una función de Excel, promedio, y está tomando el rango de la columna utilidad del día de la tabla de simulación. Entonces yo voy a dejar visible ahí. Promedio, acá en la cantidad comprada, acá le vamos a poner 15 para probar, es donde vamos a estar simulando qué cantidad va a convenir para sugerirle al vendedor cuánto es lo que tiene que comprar diariamente. La tabla de simulación, acá vamos a poner tabla de simulación. La tabla de simulación tenía muchas columnas que surgían de analizar el enunciado y ver
qué datos son necesarios para poder resolver este problema. Entonces era la primera columna día, en la segunda aleatorio, donde se carga una función de Excel que se llama aleatorio. Acá, si ven en el comentario, dice aleatorio, paréntesis inicial y final. Esa es una función que trae Excel, hay que escribir en la celda. Por ejemplo, acá en la celda B14, aleatorio. Y eso muestra un número que está cargado en la planilla. La demanda, vamos a dejarlo. La demanda, ¿qué va a ser? La demanda es la demanda de periódicos por día. Primero, bueno, la columna día refleja la cantidad de días. Recordemos que eran 365. La demanda muestra para el día 1, conforme al número aleatorio, que es la probabilidad de demanda de ese día, me tiene que mostrar cuántos periódicos corresponden para este número aleatorio que salga al azar. Allí lo que utilizamos es la función buscar. La función buscar, si ustedes no la conocen, bueno, Excel tiene todo con ayudas, o sea que le va a permitir conocer de qué se trata. La función buscar es una función de Excel que permite buscar un valor en un rango, ya sea una columna, una fila o una matriz, y mostrar el resultado según la ocurrencia de ese valor o que encuentre ese valor en esa matriz. Luego la cantidad de compra es lo que se ha comprado, dice que muestra en este caso la celda I6, que es la cantidad comprada. Acá es 7. La cantidad comprada, que sería este número 15 que estamos viendo ahora. La siguiente columna, cantidad de periódicos vendidos. Acá lo que se coloca es una función que muestra el mínimo entre la demanda de periódicos del día y la cantidad comprada ese día. Entonces se plasma como una función que dice el mínimo de C13 y D13, el rango C13 y D13, demanda del periódico del día 1 y la cantidad de periódico comprado el día 1. Que muestre el mínimo, o sea, el mínimo, ¿por qué? Porque eso me va a indicar los periódicos que se han vendido. Si yo tengo mayor demanda y la compra es menor, voy a vender lo que he comprado. Y al revés, si tengo mayor compra que la demanda, voy acá en esta columna cantidad de periódicos vendidos, voy a estar mostrando la demanda. Es una cuestión de diseño y de pensar la lógica del modelo para después aplicar el proceso matemático de este modelo, de esta simulación de Monte Carlo. La siguiente columna, cantidad de periódicos no vendidos. Esto es una resta entre la cantidad comprada menos los periódicos vendidos, o sea, lo que no vendí, lo comprado menos lo vendido. O sea, D13 menos E13. D13 menos E13. Costo total de la compra. En este caso, lo que mostramos es, vos compraste en el primer día tantos periódicos por el precio de compra, o sea, con estos 700. Es decir que si hacemos un F2 para ver cómo está armada la fórmula, está mirando cantidad comprada para el día 1 por el precio de compra que está en la celda I2. Ingresos por ventas regulares. Bueno, estos conceptos ya los conocemos, ya. Costo por compra, cantidad por el precio, en este caso de compra. El ingreso por ventas regulares, ¿qué será? La cantidad de periódicos vendidos por el precio de venta. Entonces acá los reflejamos como
E14, que es la cantidad de periódicos vendidos en el día 1 por el precio de venta, que es 1.400. Eso me va a dar el precio de venta regular para el día 1. El ingreso por recupero era la venta de los periódicos no vendidos. Los vendíamos 50 pesos, o sea que tiene que leer la celda I5. Tiene que multiplicarse ¿por qué? Por la cantidad de periódicos no vendidos en este día. Entonces, en esa celda de ingresos por recupero para el día 1 va a multiplicar F14, que es la cantidad de periódicos no vendidos en el día 1, por el precio de venta de recupero de ese diario no vendido. Y la última columna, la utilidad del día. ¿Cómo sería la utilidad? Ingreso menos costo, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que se hace es ingreso por venta regular más el ingreso por el recupero menos el costo de la compra. H14 más I14 menos G14. Entonces, con esto tenemos la primer fila con las fórmulas cargadas. Está dando error porque en el aleatorio lo tengo como texto. Si le saco la condición de texto ya me muestra el número. Todas las fórmulas funcionan. Me está mostrando para este día primero el número aleatorio 0,79. La demanda, ¿qué hace? Busca, dice buscar el número aleatorio de B14 en estos límites, en estos intervalos, límite inferior, límite superior. Fíjense lo que está en rojito, es E4 a F10. Y si encuentra este valor del aleatorio para el primer día, que está en la celda B14, que me muestre el resultado que está en la columna D4 a D10. Eso es lo que hace esta fórmula. Fíjense, el aleatorio era la función aleatorio para el primer día. La demanda, lo que le digo es, búscame este aleatorio que es la probabilidad de venta del primer día de periódicos en esta matriz, o en estos límites de intervalo, el inferior y el superior. Es un rango que va de E4 a F10. Y si encontrás este valor 0,68, mostrame el valor correspondiente de lo que es la columna o el vector D4 a D10. Eso es lo que hace esta función buscar. Entonces, si pongo F2, está haciendo esa lectura. Para mayor claridad, a ver si les ayuda a ustedes, pueden ver el argumento de la función donde les dice buscar el valor buscado. Está buscando el valor que está en la celda B14, que es el 0,68 que hemos visto. Lo comparo, lo busca en este vector, que es la matriz E14 a F10, o sea, los límites inferiores y superiores. Si lo encuentra, mostrame como resultado lo que esté en el vector D4 a D10. Hace ese trabajo, lo encuentra, fíjense, 0,19, 0,19, que sería, a ver, acá en qué 0,19 se encontraría acá, en este tercer rango de la tabla esta acumulada, y corresponde 40. Efectivamente me está mostrando 40. Una característica al estar la función aleatorio, fíjense, yo hago un enter, hago un F2 y un enter, se va actualizando. O si aprieto la tecla F9, en el teclado la tecla F9 me permite generar la iteración del modelo. Yo aprieto, voy a apretar el F9, aprieto y se va modificando el aleatorio. ¿Ven?
Eso permite esa iteración y en la medida que se haga mayor cantidad, permite obtener un patrón, un comportamiento para poder tener una medición un poco más ajustada a un valor objetivo. Muestra la demanda, acá tenemos la cantidad de compra, que eran los 15, está tomando los 15, la cantidad de periódicos vendidos, el mínimo de C14 y D14, los periódicos no vendidos es D14 menos E14, costo total de la compra D14 por I3, perdón, ingresos por ventas regulares E14 por I4, ingresos por recupero F14 por I5, y la utilidad del día, la fórmula H14 más I14 menos 14. Acá recupero 0. ¿Por qué? Yo compré 15 periódicos, tuve una demanda de 70. Obviamente, si tenía 15, me han demandado 70, solamente pude vender 15. O sea que no me quedó ningún periódico para vender a 50 pesos. Por eso me muestra 0. Yo le voy a... la misma forma de cálculo o esquema de trabajo aplica para los restantes días. Fíjense, en 365 días, el primer día hasta el día 365. Repetimos todos estos valores que ustedes ven, y luego de hacer el trabajo de diseñar las tablitas, ver qué valores tiene el enunciado, qué es lo que hay que buscar, armar estas fórmulas, funciones para el primer registro, y luego, si están bien armadas, se copia y pega el resto. En este caso, 365 días. O sea, hacemos para el primer día y luego copiamos y pegamos para los 365 días restantes. Acá, en lo que es utilidad promedio, vamos a mostrarlo ya funcionando. La utilidad anual es 9.792. Fíjense, era el promedio, la función promedio sobre el rango J14 a 366, es decir, la utilidad desde el primer día hasta el último día. Para chequear me voy hasta el final y tengo... faltó algo acá, tiene que estar hasta el 378. Vamos a corregir. Ahí está. Ahora sí, hasta el último día, 365º día. Entonces, este caso tendría estas tablas para ser analizado y ver, bueno, a qué conclusión podemos llegar. Si yo hago F9, fíjense, esto va cambiando. Valores de la tabla de simulación va cambiando según cómo va variando el número aleatorio, se va corrigiendo la demanda, y como la demanda juega en las distintas columnas restantes, bueno, se evidencian los cambios. A cada iteración, apretando la tecla F9, se generan los cambios y por ende se ajusta esta celda de utilidad promedio anual. 10.056, en este caso para una iteración, hago una nueva iteración y me queda 9.945, una nueva iteración, 9.964. O sea, es probar, probar, probar y probar para ver qué tendencia muestra, en este caso, la utilidad promedio anual. Luego de tener esa planilla de simulación, yo les había mostrado un cuadro resumen para ver la tendencia. Hacemos 4 corridas. Acá ya tenemos la utilidad promedio, el promedio, fíjense, el promedio de las 4 corridas para una compra de 15 periódicos por día. ¿Cómo se completó este cuadro resumen? Ejemplo, vamos a borrar esto
Para 25 periódicos pongo 25 en la celda I7 y tengo la primera simulación, me muestra una utilidad promedio de 16.058. Copio ese valor y lo pego en esta celda M15, donde está la corrida número 1 o la simulación para 25 periódicos, y pego como valor. Pego como valor. Al hacer este enter acá se vuelve a actualizar, ahora ya me muestra 16.113, bueno, este 16.113 sería una segunda corrida, lo pego en la columna de la simulación número 2, pero lo pego como valor. Ahí me vuelve a dar el mismo número, pego nuevamente como valor, y en la cuarta corrida me muestra 16.390, vuelvo a pegar como valor. Acá hice, acá tendría que pegar, sí, ya está pegado como valor. Y la utilidad promedio se me actualiza con estos valores que cargué. Entonces para 25 periódicos tengo 16.168 promedio, luego de hacer 4 simulaciones. Y así con las restantes, de probar y pegar el valor y ver el resumen de estas iteraciones para distintas cantidades de periódico a comprar. Teniendo ya la utilidad promedio para las distintas Q, hacemos un gráfico. El gráfico que les había mostrado, esto, bueno, es graficar en Excel, no es complicado. El formato clásico, formato tabular, y abajo el formato gráfico. Acá se evidencia el mayor valor es de 60 periódicos, que nos da una utilidad de los 26.951 pesos. Entonces, el trabajo, en este caso, a ver si lo achico para que ustedes vean acá, este Excel queda conformado por tablas, distintas tablas que ayudan a trabajar el enunciado que nos dieron, una tabla de simulación con las columnas vinculadas al caso, hacer las iteraciones. Monte Carlo juega con, o tiene en cuenta los números aleatorios, en este caso usamos la función aleatorio que brinda Excel. El resto de columnas las completamos con fórmulas y funciones según lo que se necesite, y como resumen hacemos una tabla para mostrar varias iteraciones. En este caso solamente pusimos 4. Ustedes pueden decir que es poco 4, bueno, puede ser poco, depende de la situación. A veces se pueden pedir más, 100 iteraciones, 1000 iteraciones, depende de la tendencia del comportamiento que se busque o el patrón que se logre identificar para poder ver ese comportamiento aproximado al mundo real y, bueno, tomar una buena decisión. Bien, con esto terminamos este caso del vendedor de periódicos. Hay una consulta en el chat donde que dice cómo se elige el Q del cuadro resumen, o sea, la cantidad de periódicos. Vuelvo al Excel. La pregunta es cómo llegamos a recomendar a los 60 periódicos, o la ubicación en la planilla. La ubicación en la planilla me parece que es el Q del cuadro resumen. O sea, ese cuadro. Bien. Bueno. Pero igual respondo por las dos. La primera, la ubicación en la planilla. En la planilla hicimos estas tablas. Sería la cuarta tabla donde mostramos el objetivo a lograr.
identificar la cantidad de compra que tendría que hacer este vendedor de periódico y la utilidad promedio anual asociada a esa cantidad comprada, que resulta de trabajar esta tabla de simulación de varias columnas. Acá lo que juega es el diseño. O sea, ustedes tienen que analizar el enunciado, ver bien qué columnas colocar para que sea claro y se entienda cuál es el problema y a qué solución tienen que llegar. En el caso de la cantidad comprada de periódicos, está puesto en esta zona donde está con fondo amarillo, en la celda I7. Allí hay un espacio que puedo poner 1 y me hace el cálculo de la tabla de simulación con un periódico que compre. Fíjense, con un periódico que compro por día, nunca voy a tener una venta de recupero, porque siempre voy a estar vendiendo, siempre mi demanda va a ser mayor a la cantidad de compra. Podemos poner 10, 15, 55, y así se va armando, se va simulando esta tabla grande, por eso le llamamos tabla de simulación. Ese valor que está en la celda I7 es la cantidad comprada que estamos simulando o iterando. Al mostrarlo acá en la tabla resumen, lo que estamos haciendo para este caso puntual es decir, bueno, mira, como una primera prueba, Q, que sea igual a 15 periódicos, pongamos 15, y haciendo 4 corridas, o sea, apretando F9 4 veces, copiamos acá como valor, fíjense en que está pegado como valor, no como fórmula. Lo de fórmula sería lo que podemos ver, por ejemplo, acá hay esta es una función, veamos una fórmula acá en utilidad. Esta es una fórmula. Acá lo que tienen que hacer en este cuadro resumen, pegar el valor de 15 periódicos en la primera corrida. Bueno, acá difiere porque como va variando la probabilidad, va a ser distinto. Este número aleatorio al variar, va cambiando esta utilidad promedio. ¿Ves? Pero, vuelvo a borrar esto. 15 periódicos. Simulamos 15 periódicos, me da 10.149. Eso copio y pego en la primera corrida. En la segunda pego el segundo valor que me muestra ahora, 9.853. En la tercera pego los 10.186. Y en la cuarta pego los 9.908. Y tengo un promedio de 10.023. La cantidad, en el cuadro resumen, la tipeo. Porque acá voy a mostrar un resumen de distintas corridas. Esta zona, esta parte de tablas, donde está el modelo de simulación propiamente dicho, esto me borra, me va generando las distintas iteraciones de los ensayos de esa cantidad comprada. Entonces, en la tabla está en la celda I7. Y ese valor, en este resumen, lo tipeo. Escribo 15. Para que pueda ver de las distintas corridas, en este caso que van a ser 4, cuál es la utilidad promedio de esas 4 iteraciones a la que arriba comprar 15 periódicos por día. No sé si ahí fue claro. La otra, digamos, el otro enfoque, una era de dónde sacamos los 15 en la planilla. La otra es de dónde surgen, o por qué llegó a que 60 es la mejor opción o la opción más adecuada para sugerir al vendedor. En este cuadro resumen lo que estamos haciendo es mostrar distintas opciones, haciendo un análisis, qué pasa si compro distintas cantidades y ver los resultados de las corridas. Sobre esas corridas, que pueden ser 4, 10 o más, ver qué promedio me arroja las corridas y ver de ahí
cuál es la de mayor utilidad. En este caso me da que 60 es la de mayor valor, luego las otras son menores. Para chequear también se puede cruzar con programación lineal, definir este problema simulación como un problema de programación lineal, y ahí llegamos al resultado que va a arrojar el solver de Excel, es que la cantidad que muestra el máximo beneficio, la máxima utilidad es de 60. 60 unidades es la que me muestra la mayor o el mayor beneficio. Ustedes van a decir, pero ¿por qué ahora acá puse 60 y no me está mostrando 26.951? Recuerden, este valor está atado al número aleatorio que tenemos en la segunda columna de la tabla de simulación. No sé si respondí a la pregunta. Sí, no hay más dudas en el chat. Y si hay dudas, chicos, no se preocupen. Este es un modelo relativo al caso, o sea, no es que todo tienen que hacer todas estas tablas, estos 365 días, ustedes pueden entrar con otras unidades de tiempo o tener un caso distinto, tal como vamos a ver en los problemas que tiene el práctico 7 de simulación. La idea con este caso, que lo pueden consultar en la web, lo pueden ver en YouTube con explicaciones de otros profesores, otros expositores, tiene el objetivo de mostrarles ese enunciado. Vuelvo al PowerPoint. Mostrarles el enunciado que de un texto, de una redacción, lo llevamos a un formato de planilla y que de esa planilla llegamos a una conclusión o una recomendación para el vendedor de periódicos en este caso. Entonces, los modelos van a variar, depende de cada caso. Yo les había mostrado el caso del Bitcoin. El Bitcoin es un activo que cotiza, tiene su precio de cotización, y eso también tiene sus probabilidades. Con las particularidades se habla de análisis fundamental, análisis técnico, bueno, ya son cuestiones particulares propias de un contexto, de una situación de mercado de capitales. En este caso, lo que tenemos es un caso de un vendedor del kiosco que vende periódico y quiere saber, con estas características que tiene el enunciado, cómo obtener una buena utilidad, o sea, no la mejor, dice una buena utilidad en el año. ¿Qué cantidad de periódicos debo comprar teniendo estos parámetros? Entonces, y esta probabilidad de demanda diaria de periódicos. Entonces, de la lectura de ese enunciado, tratar de reflejarlo en un diagrama de flujo para un mejor entendimiento, para poder tener más idea de la planilla a desarrollar, y luego elaborar esas tablas para volcar en la planilla, ir al Excel, armar las distintas tablas, tener el concepto del número aleatorio. La demanda es una función buscar, o la buscar B, pero más se usar, tiene el resto fórmulas que las podemos manejar sabiendo qué es lo que quiero representar, costo por compra. Eso es la cantidad que compré por el precio de compra, entonces lo reflejemos en el Excel como fórmula. El ingreso por recupero, eso hemos visto que es el periódico no vendido por el precio de recupero. Entonces haremos la fórmula correspondiente para que muestre el ingreso del recupero si es que hubo periódicos no vendidos. Si no hay periódicos, si se vendieron todos los periódicos, obviamente el ingreso por recupero va a ser nulo. La utilidad del día, ¿qué es la utilidad? Sabemos que es ingreso menos costo.
Entonces acá tenemos el ingreso por venta regular más el ingreso por recupero menos el costo de la compra. Y listo, esa es la utilidad del día para este caso particular. Tenemos utilidades diarias, pero nos dice promedio anual de la utilidad. Entonces, en esta zona que está con amarillo, la utilidad promedio en el año va a ser el promedio de todas estas utilidades diarias, va a ser lectura del rango desde la celda que está el primer día hasta la celda donde está el día 365. Luego tienen que ver un resumen de varias iteraciones para ver el comportamiento de la utilidad promedio, que es lo que se busca como objetivo en función de la cantidad de periódicos a comprar, y se llega a una aproximación que lo recomendable es comprar 60 periódicos por día, donde se espera obtener una utilidad de 26.951 en el año. Y bueno, esto sería el paso a paso de un caso aplicando la simulación de Monte Carlo. Cada caso es particular, o sea, los enunciados, el contexto es particular. Lo que es común es aplicar el método Monte Carlo, el valor aleatorio, las distintas fórmulas, si es ingreso, si es venta, si es costo, si es cantidades de unidades, de horas, lo tenemos que poder reflejar en un método, valorizarlo y poder aplicar la técnica para llegar a una recomendación como en este caso. Bueno, con esto terminamos el fin del caso del vendedor del periódico. Son las 10 menos 20, te paso la posta, Natalia. Dale. Bueno, sí, me quedo con los chicos viendo un caso más del práctico, un poco para afianzar quizás el tema de fórmula y las dudas, porque estuvieron preguntando mucho por privado el tema de cómo hacían con Excel por una cuestión de que algunos no cursaron seminario. Pero bien como lo planteó la profe Sandra, no se asusten, las fórmulas son bastante intuitivas, son bastante generales, no van a diferir demasiado de los casos que nosotros les vamos a mostrar y analizar, así que no se asusten. Además, es como les dijimos al inicio, los vamos a acompañar durante estas semanas para que ustedes puedan realizar el trabajo práctico, así que no queremos que tengan ninguna dificultad como para que sea necesario subir algún tutorial extra de Excel básico. Nos pueden ir consultando al respecto, ¿no? O sea, no se preocupen por eso, que el acompañamiento va a estar, ¿sí? Y como les dije, las fórmulas no van a diferir demasiado, ¿sí? De lo que vemos acá. Bueno, a ver, les voy a compartir pantalla para que veamos un caso del trabajo práctico que no es tan complicado y afianzar estas fórmulas generales y cómo plantear el modelo, ¿sí? A ver. Bien. Vamos a desarrollar lo que sería el problema 9, que es un sistema de venta en el comedor universitario. Como bien lo venimos viendo, trabajando hasta el momento, con la simulación nosotros podemos predecir, explicar y podemos ayudar a identificar diferentes soluciones. Y el objetivo particular no va a consistir en buscar una solución óptima, ¿no? Sino en generar esos escenarios o crear un entorno en donde podamos obtener información sobre todas las posibles acciones o lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Entonces, se nos pueden plantear, la simulación la podemos utilizar, como bien ya veníamos viendo, quizás para introducir un producto, políticas de inventario, análisis de riesgo, para línea de espera. De hecho, ya habíamos tenido una primera aproximación, no sé si se acuerdan, con el práctico de línea de espera, el caso del peluquero era una aproximación a lo que era simulación aplicada a línea de espera. Cuando tenían que trabajar con dos cajeros, también se había planteado otra simulación al respecto, o sea que
es bastante amplio y lo podemos aplicar a distintas alternativas y a distintos escenarios, ¿no? Y es como que de esta manera nosotros lo que hacemos es aproximar un sistema real, y lo que hacemos es obtener una imitación de esos procesos del sistema a través del tiempo, como este caso que hemos analizado, que trabajó 365 días. Bueno, veamos el problema del comedor universitario, ¿sí? Bueno, el problema nos dice que el comedor universitario desea simular, sería acá, el comportamiento del sistema en un día normal de clases. Un estudio previo dice que los alumnos concurren al comedor según la distribución de la tabla 1, es decir, que seguimos con esta idea de una simulación de Monte Carlo. Tenemos variables en cuestión que estamos analizando y que tienen asociada una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y a la vez tenemos una tabla 2 que nos muestra las preferencias del menú, ¿sí? O sea, tenemos menú del día, menú ejecutivo, menú VIP, y la probabilidad de que ese alumno la seleccione, ¿sí? Este estudio dice también que existe la cantidad suficiente de mesas y sillas para que las personas puedan asistir, es decir, que tenemos el espacio como para cubrir a mucha gente. Y lo que nos pide es que hagamos una simulación en el horario de 12 a 1:15 para determinar la posible recaudación y cuál es la cantidad de platos que se va a vender y qué opción de menú. Obviamente todo esto para posterior toma de decisiones, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es analizar de cada ejercicio que se nos plantea, o si estamos analizando una situación en particular, cuáles son los datos con los cuales contamos y cuáles son esos datos que quizás están asociados a una probabilidad, porque lo primero que vamos a tener que generar o armar es precisamente ese intervalo en donde vamos a ver cuál es el límite superior y el límite inferior. ¿Qué es lo que hacemos acá con esta primera tabla que yo les muestro? ¿Sí? Estas corridas la podrían hacer también de manera manual, a modo de práctica. De hecho, en el trabajo práctico, si ustedes se fijan, las últimas hojas les arrojan una serie de números aleatorios. Pero cuando trabajamos con una base muy amplia o las corridas son demasiadas, obviamente que el trabajo manual ya no resulta muy práctico, entonces tenemos que recurrir sí o sí a las facilidades de Excel y al aplicar fórmulas, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es calcular esa probabilidad acumulada entre tiempo de llegada. Nos dice que 1 minuto después de la apertura va a llegar el primer cliente con una probabilidad de 0,40, con una probabilidad de 0,30 va a llegar 2 minutos después de la apertura, con una probabilidad de 0,2 3 minutos después, y con una probabilidad de 0,1 4 minutos después. ¿Cómo calculamos los límites? Como lo vieron en el ejercicio anterior, es simplemente ir agregando. Entonces, para la primera línea vamos a tener como límite superior 0, el límite, acá está al revés, perdón, límite inferior sería acá, ya se los voy a corregir, lo mismo acá. 0 y límite superior sería 0,4. Si le sumamos el 0,3 es lo que nos queda como 0,7, ¿sí? Si a 0,7 le sumamos el 0,2 nos queda el 0,9, si a 0,9 le sumamos el 0,1 nos queda de 1. Recuerden que, como bien ya lo hemos planteado, esto en estadística, el límite superior es el que sí se tomaría, ¿sí? Y después el límite de acá no tomamos el extremo, ¿sí? Acá lo que yo hice fue como una tabla ayuda para luego poder aplicar las fórmulas, en donde yo reescribí los minutos personalizados en términos de horas para que lo podamos sumar a la corrida. Y bueno, y acá lo escribí a los intervalos y los corchetes correspondientes para poder hacer el análisis, ¿sí? Y de la misma manera vamos a trabajar la tabla que nos estaría proporcionando los menús y los precios correspondientes, armando precisamente ese intervalo y esa probabilidad acumulada, ¿sí? O sea que hacemos exactamente el mismo procedimiento como para organizar y ordenar nuestros datos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer la corrida? ¿Cómo vamos a simular? Nosotros partimos de la base también de a dónde queremos llegar o qué es lo que queremos analizar. El ejercicio en particular nos pedía que tratemos de determinar en ese horario cuál iba a ser la posible recaudación y cuáles son los menús que se van a elegir como para tener un plan de acción también, ¿no?
Y de hecho, si bien acá el ejercicio no lo plantea, también lo podrían relacionar con el tema línea de espera, un poco pensando en el trabajo práctico que tienen que desarrollar y analizar quizás si el sistema en algún momento se congestiona, si tienen la posibilidad de agregarles operarios, ver si pueden cubrir esa totalidad de demanda. O sea que por más que tengan esta base de datos o esta idea principal, si tienen un poco más de imaginación y demás, lo pueden ampliar o extrapolar a otros temas que ya hemos trabajado en clase, ¿sí? Entonces, la simulación lo que va a plantear es lo siguiente. Tenemos que analizar cuántos clientes, porque esa va a ser una de las variables poco que vamos a estar observando, van a llegar al comedor. Entonces, esa va a ser una de las variables que vamos a considerar en el modelo. Tenemos el tiempo de llegada de cada uno de esos clientes. Como estaban asociados a una probabilidad de ocurrencia, va a ser necesario que nosotros le asignemos un valor aleatorio para que podamos realizar la corrida, ¿sí? De ahí tenemos el tiempo de inicio del servicio. Decíamos que el comedor abre a las 12 y la corrida tiene que ser hasta las 3:15 más o menos, ¿sí? Por otro lado, teníamos que analizar cuáles eran los menús que iban a seleccionar los alumnos que llegaban. Ese menú también estaba asociado a un aleatorio o a una probabilidad de ocurrencia, por lo tanto le tenemos que asignar un número aleatorio para ver en la corrida que nosotros vamos simulando qué es lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Y conforme a ese menú que salga seleccionado, obviamente vamos a tener un precio de venta, que una vez que nosotros sumemos el total de los precios de venta, ahí vamos a tener la posible recaudación, ¿sí?, de ese día en particular, y también haciendo un conteo de los menús, cuál fue el menú más elegido en ese día por los alumnos o cuál es el que generalmente van a elegir, ¿sí? Y obviamente con el tiempo de inicio, lo que yo les decía, si bien no nos pregunta el ejercicio, pero se podría hacer un estudio o un análisis de lo que sería línea de espera, ¿sí? Esto es como que el imaginario o cuáles son las variables que nosotros vamos a considerar para modelizar esta situación, y a partir de ahí empezamos a aplicar estas fórmulas que a algunos les hizo ruido o algunos no las tienen muy bien en claro, y la vamos a repetir un poco como para que mañana, cuando veamos el resto de los ejercicios, ya no sea tan extraño y lo puedan asimilar de una mejor manera. Como les dije, las fórmulas, que es la preocupación de muchos, no van a ser tantas, ¿sí?, sino que son unas cuantas, y siempre es con razonamiento lógico y razonamiento matemático cómo lo vamos planteando, ¿sí? Entonces, para determinar este número aleatorio, que si bien si ustedes lo hacen manual, es asignar a cada cliente cualquier valor que vaya entre 0 y 1, o cualquier valor que ustedes tienen en la tabla o en esa última hoja del trabajo práctico. Y una vez que ustedes asignan ese aleatorio, lo que tienen que hacer es mirar en lo que sería nuestra probabilidad acumulada, dónde cae para poder asignar el tiempo de llegada y empezar a hacer la primera corrida. Y con respecto al menú es exactamente lo mismo. Asignar un aleatorio, ver en qué intervalo cae para ver qué menú le voy a asignar y por ende qué precio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes lo hacen de manual a manual, yo tengo el cliente 1, el aleatorio es 0,050, entonces yo me voy a la tabla de tiempo entre llegada, 0,050, vemos que se posiciona acá, ¿sí?, en el primer intervalo que estamos trabajando, que va de 0 a 0,4, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a asignar? El primer cliente llega 1 minuto después, entonces el tiempo entre llegada va a ser de 1 minuto. ¿Cuándo va a ser atendido? ¿Cuándo ingresa al comedor? A las 12:01, ¿sí? ¿Cuál es el menú que va a elegir? Asignamos un nuevo aleatorio, 0,111. ¿Qué hacemos? A ese aleatorio nuevamente yo lo busco, ¿sí?, en esa probabilidad acumulada. Vemos que nuevamente cae acá en este rango de 0 a 0,65, está involucrado ese aleatorio. Entonces quiere decir que ese cliente va a pedir el menú del día, y a ese menú del día le corresponde un precio de 25 pesos, ¿sí? Entonces así la podrían ir corriendo, ¿sí?, a la simulación si la hacen manual. Ahora bien, nos ahorramos todo ese trabajo aplicando fórmulas. ¿Cómo obtenemos esos aleatorios o ese valor que va entre 0 y 1, ¿sí?, que va a ser la primera de acá? Simple, siempre van a ser lo mismo. Es igual y ponemos la fórmula aleatorio y cierro paréntesis, ¿sí? Abro paréntesis y cierro vacío,
y esa fórmula ya nos va a arrojar en la celda que nosotros seleccionemos un valor que va entre 0 y 1, ¿sí? Que es lo que nos va a permitir realizar la corrida, ¿sí? Le doy Enter y ahí queda, ¿sí? ¿Cómo hacen para arrastrarlo al resto de los clientes? Si ustedes se fijan en la simulación que yo les traje, lo apliqué o la corrida la dejé para 41 clientes, podrían haber sido más o menos, eso va a depender de la cantidad de simulaciones que ustedes hagan. Se posicionan en el margen inferior con esa cruz y les tiran, ¿sí? Y ya obtienen diferentes aleatorios para cada uno de los clientes. Entonces, así nos evitamos de hacer ese trabajo manual de ir asignando uno a uno un valor entre 0 y 1 para poder estimar cuál es el tiempo de llegada y después empezarlo a sumar a la hora y hacer la corrida que nos están pidiendo, ¿sí? Como bien dijimos al inicio, si ustedes apretan F9, se van cambiando esos aleatorios, ¿sí? Es decir, que puedo obtener múltiples escenarios y no una única situación, ¿sí? Si ustedes no quieren que eso suceda, es decir, me quiero quedar con una única propuesta, lo que hacen es copiar esos valores y pongo pegar valor, ¿sí? Le doy Enter y ya quedan fijos, ¿ven? Yo voy a apretar F9 y ya no se cambian, ¿sí? Entonces ahí ya solucionamos esta duda de cómo generar los aleatorios, ¿sí? Yo en este caso en particular hice una única simulación, es decir, que apliqué la fórmula igual aleatorio, paréntesis y cerré paréntesis, la estiré y después los fijé a los valores para que me quede este único ejemplo. Pero si no los hubiese fijado, si yo apretaba F9, se me iban a visualizar diferentes escenarios y diferentes situaciones, distintas a las que yo estoy planteando acá como un único ejemplo, como para que podamos analizar el caso. Pero la idea es que ustedes puedan aplicar más de una situación o analizar más de una situación, ¿sí? Bueno, una vez que yo le asigné el aleatorio, ¿cómo hago para asignar el tiempo entre llegada? Usamos la fórmula buscar. Otra de las fórmulas que la vamos a ver mañana con otro caso puede ser la de buscar B, pero la fórmula de buscar vamos a ver que el análisis es sencillo, ¿sí? ¿Qué es lo que, o cómo la vamos a interpretar para poder aplicar? La fórmula es igual buscar y vamos a abrir paréntesis. ¿Qué es lo que vamos a pedir que busque? Que busque precisamente ese valor aleatorio, por eso es que marcamos la celda B26, que es esta de acá. O sea, yo voy a pedir que busque ese valor. ¿Y dónde lo va a buscar? Tengo que seleccionar seguidamente del punto y coma la matriz en donde yo busco ese valor. ¿Y cuál va a ser esa matriz? Esta que yo tengo acá de los intervalos, por eso es que ahí ya los escribí sin los corchetes correspondientes. Acá lo voy a buscar ese valor aleatorio que yo seleccioné. Después, la fórmula me dice que tengo que arrojar un resultado para ese valor que estoy buscando, por eso es que ponemos punto y coma, y seguidamente estoy seleccionando los valores o los resultados que me tendría que arrojar conforme a dónde cae ese valor que seleccioné, ¿sí? Entonces, la primera condición es marcar esa matriz que me muestra en dónde lo voy a buscar al aleatorio, y la segunda, dónde voy a encontrar la respuesta, ¿sí? Y ahí le damos Enter y obviamente, miren, 0,050 ya con la fórmula me arroja que cae acá en el intervalo 1, es decir, que le asigno 1 minuto, ¿sí? Tiempo de inicio, obviamente acá lo personalizamos al formato en hora, ¿sí? También recuerden que las unidades de medida las van a tener acá en esta pestaña. Si ponemos más formatos de números, tenemos la personalizada y acá está horas y minutos, que es el formato que yo elegí. Si necesitan trabajar en formatos pesos, porcentuales, etcétera, van a encontrar esa información en esa pestaña como para que lo vayan modificando conforme a necesidad, ¿sí? Y bueno, como acá ya van a tener todos los aleatorios, acá si ustedes se fijan las matrices tanto de búsqueda de ese número aleatorio como la de resultado, le ponemos el signo peso porque eso me la fija. ¿Sí? Dice que la vamos a buscar necesariamente entre esos valores, no se me va a mover o despalazar la tabla, y de esta manera sí yo voy a poder arrastrar de nuevo, presionando ahí con la crucecita negra hacia abajo, la fórmula para que directamente me haga el cálculo para todos los clientes, ¿sí? Y después acá es simplemente sumar. ¿Qué estoy haciendo? Sumando al valor anterior
el tiempo de llegada del siguiente cliente, ¿sí? A 12:01 le sumo 0,01 minuto, me queda 12:02 minutos, y así sucesivamente. Muy igual al caso del peluquero, que les recuerdo ya lo habíamos visto en línea de espera, ¿sí? Para el menú va a pasar exactamente lo mismo. Ustedes van a generar un aleatorio con la misma fórmula, igual aleatorio, abro paréntesis y cierro. ¿Y cómo lo voy a buscar al menú? Con la fórmula buscar. Es igual, buscar, abro paréntesis, ¿qué busco? Ese aleatorio, ¿sí? ¿Dónde lo voy a buscar a ese aleatorio? Acá tengo la fórmula, en la matriz. Acá tengo los intervalos con la probabilidad acumulada, ahí la voy a buscar, y seguidamente era punto y coma, y la matriz o el vector que me arroja el resultado, lo que yo quiero obtener, que es el tipo del menú, ¿sí? Menú del día, menú ejecutivo, menú VIP. Y esa es la lectura que nos va a hacer la fórmula y ya directamente me lo arroja, ¿sí? Después, bueno, el precio de venta que va a estar asociado, también uso la fórmula buscar, o sea, siempre es con razonamiento. Vamos a poner igual buscar, ¿qué busco? Ese menú del día, ¿sí? ¿Dónde lo voy a buscar? Vamos a la tabla que teníamos acá con los precios. Lo voy a buscar acá en esta tabla que yo seleccioné, ¿sí? Que tenemos menú del día, menú ejecutivo, etcétera, que va hasta acá, hasta M. Y voy a pedir que me arroje el resultado de esta tablita de acá, ¿sí? O sea, el razonamiento es exactamente igual. Lo único que tienen que tener quizás en claro es cómo cargar los datos y cómo plasmarlo en una tabla que después sea fácil de aplicar o trasladar para que el cálculo sea totalmente inmediato, ¿sí? Y acá, bueno, ya tenemos la simulación con lo mínimo que nos venían pidiendo, ¿sí? Yo realizo las corridas, como les digo en este ejemplo en particular, llegamos a que vamos a atender a 41 clientes, ¿sí? El último cliente ingresa a las 13:17, bueno, en ese horario ya estaría cerrado porque hasta las 13:15 dijimos que atendía, deberíamos hacer la corrida, pues supongamos que quizás lo podemos recibir. Y si nos quedamos con esos 41 clientes, ¿sí? Sumando el total de los precios, vamos a obtener lo que sería la posible recaudación. ¿Y cómo hacemos? Ponemos igual sumar y abrimos paréntesis y directamente sumamos toda esta columna que es de precio de venta y nos va a arrojar esa posible recaudación. Esta posible recaudación nos permite hacer otros análisis, además de saber cuánto es lo que va a ingresar, porque se los puede comparar en caso de tener los costos con los costos, si somos capaces de cubrir la totalidad de los costos con esa recaudación que tenemos, o quizás tenemos que ajustar los precios. El identificar también cuál es el menú que más se va a seleccionar o no, también nos permite ampliar ya sea las propuestas de comidas que vamos presentando, o quizás sacar, quizás por ejemplo acá nos quedó que el menú VIP solamente se consume o pide uno, quizás no hace falta poner como propuesta un menú VIP y el comedor funciona solamente con menú del día y menú ejecutivo. Ya que ven que con esta simple corrida y análisis de estos datos podemos sacar muchas conclusiones, ¿sí? ¿Cómo vamos a contar, dado que pueden ser que sean muchos más datos, cuántos menús del día tenemos, cuántos menús ejecutivos tenemos, cuántos menús VIP tenemos? La forma que utilizamos es contar puntos sí, como la que vemos acá, ¿sí? Como la que se proyecta acá. Porque estamos trabajando, lo que vamos a contar son palabras, ¿sí? Menú del día, menú ejecutivo, entonces la fórmula correcta para contar palabras o características quizás es la fórmula contar sí, sino simplemente utilizaríamos contar si fueran números, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir que cuente? Ponemos igual contar sí. ¿Qué es dónde vamos a contar? Lo primero que tenemos que marcar es esa matriz o columna que estemos analizando. En este caso es la marcada con celeste, la que nos arrojaba el total de menú, punto y coma. ¿Y qué es lo que quiero que me cuente? Selecciono la columna o la celda que tenga detallado lo que yo estoy buscando. En este caso, menú del día. La cierro y ya directamente me va a contar y llegamos a la conclusión que son 31 menús del día que se van a solicitar en esta corrida que nosotros vamos a analizar. Para menú ejecutivo es exactamente lo mismo, ¿sí? Contar sí,
dónde busco ese menú ejecutivo en la columna que lo tiene detallado, ¿sí? Marco esa matriz o esa columna, ese vector que estamos analizando, punto y coma, ¿qué es lo que quiero que busque? Menú ejecutivo, ¿sí? Cierro. Ven que todas las fórmulas tienen una lógica, o sea, tengo que leerla, cuando la leo tiene que tener una coherencia, ¿sí? Y ahí llegamos al resultado de igual a 9, lo mismo con el menú VIP. Si hacemos la suma, tenemos un total de 41 menús que se corresponde con esta corrida que era 41 clientes, ¿sí? Entonces, este caso es bastante sencillo, pero a la vez intuitivo, un poco como para que se vayan adaptando a la temática. Tener en cuenta esto que la creatividad va a estar en que ustedes sean capaces de hacer una lectura correcta de los datos y poder plasmarlo en una planilla que refleje información que sea útil para responder a esas distintas necesidades y que nosotros en la medida en que vamos alterando esos aleatorios podemos tener diferentes tipos de escenarios, ¿sí? Bien, bueno, ya estamos en hora, espero que el tema de las fórmulas que vamos aplicando, si ahora les dejo de compartir, igualmente los ejercicios los vamos a subir en la plataforma, y les haya quedado un poco más, más claro y les sirva como para resolverlo, empezar a pensar en ese trabajo final. Como planteamos al inicio, recordemos que con simulación tratamos de evaluar distintas alternativas y de un ejercicio se pueden desprender muchas aristas, ¿sí? En la clase de mañana vamos a seguir con los ejercicios del trabajo práctico como para que maduren un poco más. Vamos a tratar de ver algunos que tienen que ver con inversión de acciones, como los que están en el práctico. Y bueno, que se saquen las dudas en el momento en cuanto si tienen respecto a la actividad que vamos a presentar. Vamos a tratar de mañana o el viernes de estar subiendo el, el la actividad del trabajo integrador como para que ya la vayan leyendo y se vayan internalizando en el tema. Y bueno, la semana que viene terminaremos con la práctica, con lo que sería multicriterio, y ya les quedan los días como para que ustedes trabajen en esa propuesta y estudien después para el parcial, ¿sí? No sé si tienen alguna duda hasta acá o ya nos vemos mañana o maduran todo para mañana y mañana vienen con todas las pilas para consultar lo que necesiten, ¿sí? Bueno, veo que en el chat no hay nada, entonces nos encontramos mañana, chicos, que tengan un buen descanso y ya les vamos a estar subiendo la grabación y los ejercicios resueltos en Moodle para que lo repliquen. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, nos vemos.